Si os parece, vamos a empezar el acto. Lo primero que quiero decir es felicitar a los del Atlético de Madrid, porque yo sé, me consta que hay gente que está haciendo el esfuerzo por venir en vez de celebrar, que me consta que hay algunos incluso que me han llamado para decir que, oye, que tenían mucho interés en venir a esto, pero que, claro, un acto cada 50 años me decían, que merecía, que lo sentían y esperemos que por el tráfico, de todas formas, pues que no haya demasiado retraso. Entonces, yo quiero dar las gracias a DENAE por haber escogido la EOI para estar con nosotros y celebrar esta mesa redonda en la cual vamos a hablar de la valoración de la nueva ley de audiovisual. Y yo creo que de hace unos días aquí nosotros estuvimos presentando la industria audiovisual, un libro que podéis descargaros todos si queréis en la página web de la EOI, a través de la Academia TV que lo hicieron. Entonces, está disponible en la página web de la escuela. Y entonces, sin más, vamos a empezar. Quiero agradecer a Raúl Rubio, de abogado de Landwell Pricewaterhouse, que va a ejercer de moderador. José Luis García López pertenece a SECHI y es asesor de la Subdirección General de Medios Audiovisuales. A Pilar Sánchez Bleda García, abogada de Publi 6 de La Sexta. Y a Carlos Ergueta, abogado de Sogecable. Entonces, muchísimas gracias. Y vamos a disfrutar de esta mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias a los que habéis aguantado el no estar celebrando la victoria del Atleti y estar aquí con nosotros. Yo quería, en nombre de DENAE, agradecer a la EOI la posibilidad de esta colaboración que ya se tiene desde hace tiempo y la posibilidad de poder desarrollar estas sesiones que yo creo que son útiles para todos. Y tampoco quería entretenerme mucho, simplemente un poco por introducir a los ponentes con los que contamos hoy. En primer lugar, nos va a hablar Carlos Ergueta. Primero haré yo una pequeña introducción solo para situar un poco el debate y sobre todo un poco la norma, y posteriormente nos hablará Carlos Ergueta, que es responsable de la asesoría jurídica de Sogecable desde febrero de 2006 y responsable de la asesoría jurídica de Cuatro y del área de publicidad en concreto de Sogecable, ¿no? Anteriormente fue letrado de la asesoría jurídica del ente público Radio Televisión de Madrid, Telemadrid, y con anterioridad funcionario del cuerpo jurídico del Ayuntamiento de Madrid, y cuerpo en el cual se encuentra actualmente en excedencia. Posteriormente intervendrá en la mesa Pilar Sánchez Bleda, compañera desde hace tiempo. En su momento fuimos los dos socios de Écija y asociados, y Pilar desde el año 2008, ¿no? Ha fundado su propio despacho, Legal Media Advisors, manteniendo una estrecha colaboración con Écija Asociados, y fruto de esa colaboración pues presta sus servicios como directora de la asesoría jurídica de Publi 6, que es la comercializadora, como todos sabéis, de La Sexta, ¿no? Y por último, pero no menos importante, José Luis García López, vocal asesor de la Subdirección General de Medios Audiovisuales, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Yo os decía que quería hacer una pequeña introducción solo porque, fundamentalmente hoy vamos a hablar de publicidad en televisión, pero en un contexto mucho más amplio, como puede ser la reciente aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que, desde luego era una ley muy, muy esperada. Me preguntaban hace unos días si realmente es positiva, o si la valoración de esta norma es en general positiva o es crítica, ¿no? Yo creo que después de tantos intentos en tantas legislaturas distintas de tener una regulación clara, unívoca, para el sector audiovisual, y después de 50 años de tele, ¿no?, aproximadamente, que no hubiésemos tenido esta regulación, pues la verdad es que yo creo que es todo un éxito. Luego ya veremos el contenido, ¿no? Pero tener una norma que regule un sector, por otra parte, tan asentado desde hace años, pues parecía mentira que no existiera, y yo creo que es absolutamente necesario. Sí es cierto, como bien sabéis, que ha habido un poquito de precipitación, ¿no? Y ha habido un poquito de prisas
el tema del apagón, se quería sacar la regulación rápido y además, bueno, ha sido una tramitación a nivel parlamentario un poquito accidentada con bastantes enmiendas presentadas a última hora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algunas de las cosas pues las podremos tratar hoy en la mesa, pero es verdad que hay, a mi juicio, hay cosas que a lo mejor pues requerirán de un siguiente paso. No sé si lo tendremos que dejar al reglamento o si será necesario en el futuro clarificar algunos aspectos de esta norma, pero es cierto que en algunas cuestiones pues la prisa se nota un poco. Por otra parte, bueno, simplemente por situar, como os decía, el contexto, la norma tiene una vocación amplísima en el sentido que, como bien sabéis, afecta no solo a la Administración General del Estado, sino que tiene carácter de norma básica y, por tanto, abarca también o regula el servicio tanto de radio como de televisión que puedan prestar las comunidades autónomas y también las entidades locales. Y se aplica también desde esa perspectiva amplia que os decía a prestadores que, pudiendo prestar el servicio desde el extranjero, tengan vínculos con el territorio que hagan que efectivamente se considere que se está dirigiendo la oferta televisiva hacia el ámbito español, ¿no? Por otra parte, luego se excluyen otra serie de cosas y ahí es donde decía pues que quizá la precipitación se ha notado porque desde el texto que se presentó en el Senado hasta el que finalmente se ha aprobado, pues se introdujeron varias exclusiones, fundamentalmente algunas de ellas dirigidas a dejar fuera de lo que era el ámbito televisivo servicios generados por el usuario, pero que, bueno, pues de alguna manera, al final, en vez de hablar de servicios de particulares, la norma habla de servicios privados. No queda muy claro si, por ejemplo, páginas como YouTube, que tienen, aunque pueden tener contenidos generados por los usuarios, tienen un porcentaje muy alto de contenidos empresariales generados por empresas, generados por medios de comunicación, pues no queda claro cuál será la forma en que se aplique la normativa a este tipo de páginas o en general de contenidos, y eso yo creo que será algo que en el futuro se desarrolle. Por otra parte, bueno, simplemente poner de manifiesto algo que es bastante relevante, y es que el foco cambia. Ya no hablamos de televisión, hablamos de servicios de medios audiovisuales, y eso mete en el saco pues obviamente los servicios radiofónicos, pero también servicios como, por ejemplo, Spotify, ¿no? que hasta ahora era algo fuera de la regulación de los contenidos y que entra de lleno por la definición o las definiciones que vienen contenidas en la norma. Y también otro tipo de servicios de medios audiovisuales, como puede ser el servicio de catálogo, que, como bien sabéis, entra de lleno, ¿no? Bueno, hablamos también de contenidos polémicos, como pueden ser las cuotas de pantalla, y más polémicos todavía, como pueden ser las cuotas de financiación a la producción europea, que sabéis que en este momento están siendo objeto de discusión y que pueden, en un momento dado, pues uno de los contenidos clave de esta normativa pues puede venirse abajo por el hecho de que se considere que las ayudas que están dando, la financiación que está desarrollando las televisiones para el ámbito de la producción, de producción europea, pues pudiera ser consideradas, digamos, ayuda de Estado, y por tanto ocurrir como ha ocurrido por otra parte con el céntimo sanitario, que es un ejemplo que está sacado de otro contexto muy distinto jurídicamente, pero que podría ser extrapolable, ¿no? En su momento sabéis que se dio determinadas comunidades autónomas deducían de lo que era el pago el pago de la gasolina, dedujeron un porcentaje para financiar el sector sanitario. Al final eso se tiene que estar devolviendo, y la base jurídica podría ser similar, ¿no? Bueno, simplemente yo tampoco quiero extenderme mucho. Sí hace referencia a todo lo que tiene que ver con
las modificaciones que se introducen para defender los derechos del menor, los derechos de personas con discapacidad, que es otro ámbito que está requiriendo, que va a requerir también importantes cambios en lo que es la forma de empaquetar los servicios para televisión, en el sentido de que va a tener que generarse contenidos específicos, con unas cuotas específicas para este tipo de colectivos, en un periodo de 4 años, pero que va a requerir pues probablemente inversiones, ¿no? Y bueno, por supuesto, el tema de la publicidad, que veremos en extensión, la contratación en exclusiva de eventos televisivos, fundamentalmente de eventos deportivos, y los límites a este tipo de contratación. Otra vez, tema polémico con la reciente resolución de la CNC, donde se establecen unos plazos que son distintos, como sabéis, de los que marca la norma, de los que marca la Ley General de Medios de Comunicación Audiovisual. Y simplemente, pues por supuesto, temas de licencias que de alguna manera pues permiten también generar unas reglas de juego en cuanto a, como bien sabéis, todo el tema de fusiones entre televisiones, pero no exentas tampoco de polémica, ¿no? Comentábamos también el otro día que esas normas se basan en las audiencias, cuando es un elemento bastante subjetivo, ¿no? Y no se basan en elementos más económicos, como puede ser los ingresos por publicidad. Aquí cabe plantearse también qué dirá en su momento la CNC, si va a admitir simplemente lo que está diciendo la Ley General Audiovisual, o establecerá también en esos procesos de fusión criterios propios para garantizar la libre competencia entre los operadores, ¿no? Y ya me dejo para el final, por supuesto, el famoso CEMA, ¿no? El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, como otra creación importante de esta norma, que nos va a tocar ver nacer, ¿no? Ver nacer, y probablemente con una serie de competencias que están tocando otra serie de entidades, como pueden ser los consejos audiovisuales autonómicos, como puede ser la propia CNC, a la que hacíamos referencia, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, y en ese espacio pues tendrá que hacerse hueco el CEMA y tendrá que desarrollar sus funciones, seguro que también, otra vez, no exentas de polémica. Yo creo que hablamos de tele, la tele por definición es polémica y además es política, ¿no? Y entonces eso hace que sea un sector que tenga unas reglas distintas en determinados aspectos, ¿no? Y lo comentábamos antes en el descanso, posiblemente es lo que lo haga también interesante, ¿no? Y nada más, no quería entretenerme mucho, simplemente situar un poco el contexto en el que nos vamos a centrar, de todos estos contenidos de los que habla la Ley General Audiovisual, nos vamos a centrar específicamente en la parte de la publicidad. Y sin más, te doy la palabra a Carlos Arqueta. Gracias, Raúl. Como ha apuntado Raúl, efectivamente es una ley que ampara teóricamente toda la relación de los medios de comunicación y en particular de la televisión, pero por suerte o desgracia en este momento en materia publicitaria nos estamos en una situación difícil, tan difícil como que no ha entrado en vigor todavía. Como bien sabéis, tenemos un plazo de 3 meses más allá del periodo que inicialmente se establecía de vacación de la ley, que era de 1 mes. Con ello quiero decir que la situación de los operadores es una situación, hoy por hoy, de absoluta oscuridad en cuanto a muchas de las interpretaciones que vamos a dar aquí o que voy a intentar yo señalar, sobre todo porque la pretensión que tengo es exclusivamente señalar aquellos aspectos que desde el punto de vista de lo que tengo que hablar, que es la nueva política publicitaria, pueden incidir de forma relevante en unos cambios que, a mi modo de ver, y ya lo adelanto, pueden favorecer la política económica de los operadores de televisión. Ya ha apuntado también Raúl que efectivamente es una ley que ha tenido una tramitación muy accidentada en su llegada hasta llegar al texto definitivo, que ha dado lugar a auténticos vaivenes. Algunos de vosotros recordaréis el famoso movimiento de los famosos 29 minutos, porque inicialmente la ley hablaba de los 12 minutos para publicidad convencional, 5 minutos no se sabía muy bien si para publicidad no convencional y productos accesorios o derivados directamente de los programas, y los celebérrimos 12 minutos para telepromociones, en cuyo caso alguno, evidentemente sumando 12 más 5, daban 29 y pasábamos de los actuales 17, en una ley que teóricamente era más restrictiva, a 29. La ley, como era previsible, ha ido cambiando y se ha quedado en una reducción que, como veremos, es más cercana al texto precedente.
sin más dilación, lo que yo querría señalar de entrada es que esta ley tiene dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que transpone una directiva que, en mi juicio, y creo que con todos estaremos de acuerdo con ello, es una directiva menos intervencionista que la anterior. Da una serie de posibilidades a los Estados cuando se transponga la directiva como tal, que facilitan, como veremos a continuación, por los cambios siempre van en el mismo sentido, la explotación publicitaria por parte de los operadores de televisión. Y, en segundo lugar, que también ha coincidido casualmente con esta entrada en vigor de la ley, aunque, como sabemos, en los últimos 18 o 20 meses ha habido muchas modificaciones legislativas en el mismo sentido, la desaparición de que en la televisión pública estatal se pueda incluir publicidad. Si a ello unimos tanto la ley, que es más permisiva, quitar un gran competidor dentro del mercado publicitario y un aparente renacimiento, según las últimas informaciones que tenemos de las empresas dedicadas a este sector, del ingreso publicitario, la posibilidad de obtener mayores beneficios, creo que por eso hay que intentar centrar el esquema que voy a ofreceros en aquellos aspectos novedosos que, sin embargo, pueden repercutir en una mayor explotación de la publicidad por parte de los operadores en general. Es obvio, la ley insiste en ello en uno de los artículos, el que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen derecho a emitir mensajes publicitarios. Y digo es obvio, pero realmente en muchos casos hay que recordarlo. Realmente hay dos fuentes fundamentales de sostenimiento de los operadores de televisión. Los operadores públicos hoy en día parece que ya ha quedado claro que no hay la posibilidad de la celebérrima doble financiación, pero los operadores privados de televisión solo tenemos una fuente de financiación, que es única y exclusivamente la publicidad. Ya sé que al espectador hay un problema, una colisión posiblemente entre los derechos del espectador o consumidor, como le gusta decir muchas veces al legislador, que es que quiere ver programas sin interrupciones publicitarias, pero es que la única fuente de ingresos que tienen las cadenas de televisión realmente es la publicidad. Bien, es cierto que existen otras, pero que son anecdóticas. La posibilidad de productos derivados hoy por hoy en España no es una posibilidad realmente a tener en cuenta, a pesar de trancas y barrancas y cosas similares. Y, desde luego, la venta de productos, accesorios, me refiero en cuanto a las obras propias, pues tampoco es un mercado hoy por hoy. Ni la televisión en movilidad ni la televisión en Internet puede satisfacer ni de lejos ni remotamente los elevadísimos costes que tiene realizar un programa de televisión. Por ello vamos a entrar directamente en los cambios que ha tenido la ley con respecto, insisto, cambios que no han entrado todavía en vigor, con respecto a la precedente, o que hoy por hoy se encuentra todavía vigente, y que, a mi modo de ver, favorece esta interpretación más laxa de los principios anteriores. En primer lugar, no se ha insistido mucho en ello, pero realmente hay una desaparición muy importante. Desaparecen los límites cuantitativos diarios de la publicidad. Antes había, y todos recordamos porque es lo habitual, el límite hora, que era lo importante, la famosa hora de reloj, con los 12 más los 5, etcétera. Pero realmente había siempre en el fondo, subyacía, que había un límite segundo, que era el límite cuantitativo diario, ese 15% de publicidad convencional que superaba al 20% en el caso de la publicidad no convencional y las famosas 3 horas de los productos de televenta. Ese límite ha desaparecido, de tal manera que los operadores de televisión disponen de la posibilidad que tengan de realizar cortes publicitarios dentro de sus horas naturales, pero no tienen que estar preocupados, aunque es cierto que era un límite difícil de sobrepasar, pero realmente existía. Por tanto, una de las novedades principales es precisamente la desaparición de esos límites cuantitativos diarios. En segundo lugar, que también es favorable a esta interpretación más amplia de la norma actualmente o próximamente entrada en vigor, es el tema de la separación entre cortes. Yo creo que, sinceramente, esta es, junto con el tema de las telepromociones, en el punto de vista publicitario, la más importante reseña en cuanto a cambio frente a la normativa anterior. Desaparece la posibilidad de, bueno, ya veremos lo que nos comenta el representante de la Administración, si tienen alguna idea al respecto, en el sentido de que la ley sigue insistiendo en la necesidad de que los cortes o interrupciones publicitarias se realicen respetando la autonomía o los cortes naturales o los cortes que aparecen en los programas como tal. Verdaderamente eso está ahí, estaba en la normativa anterior, sigue en la normativa vigente, pero se casa muy difícilmente con el hecho de que ahora exista libertad absoluta en cuanto a la separación entre cortes, con algunas matices que veremos a continuación. Pero en un programa de entretenimiento, en el programa de entretenimiento tradicional, cualquiera de ellos, un operador de televisión, a diferencia de lo que ocurría antes, que ya sabemos que había que tener un corte, entre corte y corte, al menos 20 minutos, 15 minutos en el caso de que fuera el primer corte o el último, las famosas triquiñuelas de estas del primer corte muy cercano al comienzo del programa, pero hoy por hoy ya la libertad es absoluta. No sabemos qué ocurrirá, porque eso dependerá, como es natural, de la política comercial de cada uno de los operadores. Habrá operadores que se decanten
por trocear el producto con pequeños cortes de publicidad, es decir, cortes pequeños en el sentido de duración corta, pero muy próximos, y otros que a lo mejor seguimos o siguen el modelo tradicional de separación entre cortes más amplia y cortes más extensos. Desde luego, lo que sí está claro es que ya vamos a ver otra forma de ver la televisión, en el sentido de que los programas ya no tendremos la sensación esa de que te levantas y tienes al menos un periodo de tiempo determinado, porque más o menos todos los operadores mantienen una duración de un número de minutos habitualmente corto, pero predeterminado, excepto ahora, como ya sabéis, la moda esta de volvemos en 30 segundos o volvemos en 40, precisamente se anuncia porque eso no es lo habitual es cortes más extensos. Este principio general de libertad de cortes solo tiene las excepciones tradicionales, que son las obras cinematográficas y productos similares, los programas informativos. Ojo con los programas informativos, porque los programas informativos se definen de forma distinta dependiendo de la parte en que nos encontremos. En cortes habla simplemente de programas informativos. Poniendo ejemplos que yo creo que es mucho más útil, programas informativos, todos entendemos por programa informativo el típico, lo que decía la antigua ley, los telediarios que dice la ley del fútbol, los telediarios en el sentido tradicional, programa informativo de tarde o de noche. Programas informativos, habla la normativa actual de programas informativos. No sé si, por ejemplo, un informe semanal, en el caso que se pudiese cortar, se consideraría un programa informativo como tal o está refiriéndose realmente a los programas informativos en sentido estricto. Los programas infantiles también vuelven al sistema de al menos cada 30 minutos y el problema fundamental que a mí me surge, que no sé qué opinión tendremos cuando entre en vigor la ley o cuál será el criterio que mantenga la Administración en esta materia, porque la ley, a diferencia de la anterior, no define nunca qué es la duración programada. Y yo creo que eso es un problema importante. La ley anterior, vigente, atravesó dos fases. La ley del 95, que no definía qué era la duración programada, y la modificación del 99, que dijo qué era la duración programada, cosa que era mucho más sencilla. Si tenemos una hora natural, la duración programada es la duración que tenga el programa a la que se suma la publicidad. De manera que si un programa tiene 42 minutos y se realiza un corte de 3 minutos, pues evidentemente son 42 más 3. La cuestión no es baladí, porque evidentemente si la duración programada es 42 más 3, conforme a las planificaciones que realiza cada operador, sabe cuánto dura el programa y cuál es la pretensión de realizar un determinado número de cortes. Pongamos un ejemplo, un programa infantil. Evidentemente el programa infantil, por eso me extraña que el legislador haya previsto esa posibilidad, dice si el programa dura más de 30 minutos. Es decir, parece que está previendo que ahí no se puede utilizar el concepto anterior de duración programada. Si el programa infantil tuviese 27 minutos y hiciese yo un corte de 3 minutos, teóricamente no podría hacerlo, tendría que tener al menos 30 minutos para poder realizar cortes en ese programa como tal. Pero, insisto, no aparece esa definición, cosa que antes era mucho más tranquilizadora, porque no había que hacer cómputos excluyendo la publicidad. Me imagino que la Administración mantendrá el criterio que existía en la normativa anterior, que me parece que era más lógico y, sobre todo, más tranquilizador para todos. La ocupación publicitaria también cambia. Pensemos en una hora natural, antes teníamos los 12 más los 5. Hoy en día tenemos los 12 más los 5 más los 3. Pero además cambian los conceptos. Hay un 12 minutos, que es 12 minutos para la publicidad convencional en sentido estricto, la publicidad que entendemos todos por publicidad convencional, ya veremos que se define por anuncio o que no es un anuncio. 5 minutos adicionales, y esto demuestra también los vaivenes de la ley, porque los vaivenes de la ley han dado lugar que determinados productos, en concreto los famosos productos accesorios o derivados de la programación, computaban en esos 5 minutos. Inicialmente en un texto entraba, salía, entraba en el último, es decir, en el vigente, aparece productos directamente relacionados del programa o de la programación. Hay una palabra misteriosa que se ha incorporado, que es el directamente. El directamente creo que está hecho con toda la intención del mundo, en el sentido de que ya hemos visto cómo se entiende el concepto de productos accesorios o derivados de un programa, y me ciño a lo que nos afecta a nosotros, me refiero a 4 por aquello, por un ejemplo más tradicional, que es: nadie tiene duda que una hormiga, trancas o barrancas, depende del programa del hormiguero. Es evidente que la venta de ese producto nadie podría considerar que no es un programa accesorio. Cuando Trancas y Barrancas recomienda un móvil, pues ahí yo no tengo muy claro si lo que hace Trancas y Barrancas es vender un móvil, pero el móvil como tal no es un producto accesorio del programa, sino que simplemente se camufla con la posibilidad que tiene uno de aconsejar a través de un personaje un producto que no es directamente accesorio del programa. Insisto, no sé cuál será el criterio, pero me temo, y digo la verdad que me temo, que ese va a ser la consideración. La ventaja que hemos ganado, por lo menos, es que en un determinado momento de la tramitación de la ley eso desapareció, y esos 5 minutos adicionales no contemplaban esta posibilidad. Se volvía al viejo sistema de que en esos 5 minutos solo se podían hacer anuncios de la propia programación, los llamados avances,
o programas de la propia programación, que evidentemente desde que Televisión Española dejó de hacer aquellos programillas que tenía, que hacía anuncios de aprobación de la semana, pues yo la verdad que no conozco ningún operador nacional y creo que ningún autonómico que se dedique a hacer programas sobre la programación. Es un término que sinceramente se pretende cubrir algo, pero en la práctica nadie hace ya programas sobre la propia programación. Aquí, desde luego, también entraría una figura que puso con éxito Antena 3 en marcha, que es la famosa pauta única. La pauta única, que creo que terminaremos explotando todos o casi todos, era el hecho de aprovechar que tienes 3 canales, en aquel momento un canal principal y 2 adicionales en TDT, y lo que hacía era cortar al tiempo los 3 canales. ¿Ventaja? La ventaja es evidente. Ventaja porque los GRPs, que miden los impactos publicitarios, los sumas. Tienes un canal fuerte y 2 canales pequeños, no tan fuertes, pero que al fin y al cabo suman. 5 más 0,1 más 0,2, bueno, pues siempre será un 0,1, 0,2 que se incorpora al GRP que gana la grande. Problema que tenía y que sinceramente no sé cómo ha conseguido sortear Antena 3, que era los cortes publicitarios. Tienen el problema de que antes, con la normativa anterior, hasta que entre en vigor esta, exigían una separación, lo que decíamos de los 15-20 minutos de entre corte y corte. Es muy difícil, y insisto que Antena 3 tiene un mérito increíble, porque conseguir hacer los cortes sin romper las limitaciones que determina la ley en cuanto a separaciones entre cortes era una labor que nosotros en su momento la estuvimos pensando y que la rechazamos, pero simplemente por la extremada complejidad que conlleva. En nuestro caso, evidentemente, no podía ocurrir, porque ya sabéis que Sogecable tiene 2 canales adicionales, que uno de ellos es un 40 Latino, que son programas de vídeos musicales, en cuyo caso es materialmente imposible conseguir que un corte no interrumpa un vídeo musical, y el otro que es un programa de información general que tampoco permitía eso. Pero hay que reconocer que es una posibilidad que ahora sí que está al alcance de todos los operadores. Al poderse realizar los cortes sin ningún tipo de problema en cuanto a separación entre ellos o separación del comienzo del programa, es una explotación que la nueva ley va a permitir y que estoy seguro que algunos llevarán a cabo o llevaremos. La telepromoción, la figura estrella de la nueva ley. Yo, sinceramente, a pesar de lo que dicen los departamentos comerciales, no tengo tanta fe en la telepromoción como se dice. La telepromoción era, con las viejas instrucciones, viejas y vigentes instrucciones del Ministerio del 2001, con esa magnífica palabra de producción flujo, es en realidad la producción flujo. Es decir, el hecho de que en un determinado programa de televisión se realice una publicidad que no permite su reemisión. Eso ya existía y existe. El problema es que se ha ido deformando el concepto de telepromoción para esconder auténticas acciones simple y llanamente de publicidad convencional. Yo creo que ahora reconsideraremos toda nuestra postura y ya poner 2 ejemplos típicos. Vuelvo al hormiguero, que es un laboratorio bastante interesante, que es los momentos internos. Siempre han existido momentos internos en los programas en directo. El intermedio o cualquiera otro lo tiene. Es decir, el presentador en el mismo plató o apartándose un poquito del plató hace una promoción en directo, y esa promoción evidentemente no se puede volver a utilizar a menos que se reemita el programa, pero no se puede aislar. Sin embargo, yo estoy harto de ver en televisión, incluso en la nuestra, unas cosas, digo cosas porque son acciones publicitarias a las que se sobreimpresiona la palabra telepromoción. Y como todos los que estáis aquí son juristas, pues sois juristas, pues las cosas son lo que son y no lo que las partes quieren. Evidentemente, una acción convencional, por mucho que uno sobreimpresione telepromoción, no se convierte en una telepromoción. Ojalá fuera así, porque entonces cogeríamos anuncios convencionales, lo sobreimpresionaríamos la palabra telepromoción, cogeríamos los 12 minutos más los 5 para telepromociones, entre comillas, ficticias. Yo creo que la telepromoción, con esta regulación, a pesar, insisto, de que muchas personas consideran que es una de las grandes posibilidades de explotación, creo que va a quedar reducida, por desgracia, a lo que realmente debería haber sido tal vez la telepromoción desde el comienzo. Una explotación realizada en un programa que solo permite su vuelta a utilización con la condición de reemitir el programa. Bueno, pues es una posibilidad. Lo que sí es interesante es que ha quedado claro que ahora está fuera de la publicidad no convencional. Antes esas telepromociones computaban los 5 minutitos adicionales, de manera que la realización real o escondida de telepromociones restaba tiempo de esos 5 minutos adicionales, que incluían los famosos productos derivados. Ahora no, tenemos los productos derivados que disponen de 5 minutos limpios y esta telepromoción 3 minutos. La legislación, que al final ha sido publicada en el BOE, ha dado una serie de bandazos que van, como decíamos antes, desde los famosos 29 minutos hasta estos 3. Y en el último momento se nos coló esa limitación, que la verdad que es curiosísima, que es el límite diario en cuanto a la posibilidad de telepromoción de 36 minutos. Es decir, bueno,
parecía que había un movimiento importante, que la telepromoción era un abuso, en cuanto a los 12 minutos, se redujo a los 3, el movimiento debía de ser bastante importante y al final quedó con los 3 minutos, pero con un límite de 36 minutos diarios. La otra figura por antonomasia en esta nueva ley desde un punto de vista publicitario y en la que también tienen mucha fe los departamentos comerciales de las cadenas es el emplazamiento de producto. Emplazamiento o colocación de producto, que ha sido llevar, tal y como establecía la propia directiva, a un texto legal lo que en la práctica todo el mundo realizaba. Vuelve a ocurrirme en mi foro interno lo mismo que me ocurría con el caso anterior. No me genera tanta tranquilidad como les genera a los departamentos comerciales. Creo que el emplazamiento de producto, que antes tenía el problema de la consideración de posibles publicidades encubiertas, no se ha liberado de esa consideración. La publicidad encubierta sigue como tal. Es más, se ha asentado más a raíz de la reforma de la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal. Y, bueno, ahí está. ¿Ventaja o inconveniente? Bueno, pues que se ha hecho algo ya que antes no existía, una posibilidad de ingresos para los operadores. Entre comillas, lo lamento por las productoras y lo siento en el sentido de que antes era una forma de ingresos legal, ilegal y con una cierta facilidad podía uno conseguir que no se considerase publicidad encubierta, que evidentemente podía formar parte del atrezo con un atrezo de un programa como otro cualquiera. Pero ahora, al ser una posibilidad que tiene como modalidad publicitaria el operador, en aquellos encargos que realice a un tercero, me imagino que habrá muchas posibilidades que el operador, entre comillas, exija que si esa modalidad publicitaria se establece como tal, se refleje en los correspondientes avisos de la emisión del programa, en el caso que se realice directamente por el propio operador. Pero evidentemente el reparto de beneficios o las posibilidades de explotación económica de ese emplazamiento pues será un problema de discusión, cosa que antes, al estar, no digo prohibido, pero sí que en una frontera muy limitada en cuanto a la posibilidad de una publicidad encubierta, pues era una decisión última de la productora que debía medir para evitar el riesgo, lógicamente, que el operador fuese sancionado y posiblemente tuviese algún tipo de responsabilidad subsidiaria frente a la propia productora. Quería destacar nada más que unos aspectos para que luego vayamos en el debate, que yo creo que será más interesante. Una cosa que también es interesante son dos cosas, que en materia publicitaria sí es sorprendente. El poder de autocontrol. El poder de autocontrol, de que una cosa es que la directiva incida en la figura de la posibilidad de la autorregulación, que viene desde hace unos años para acá, pero bueno, hoy ya se recoge nada más y nada menos que los códigos de autorregulación publicitaria como una posibilidad que, por el paso de la autoridad audiovisual y su visto bueno, se publicará y tendrá carácter normativo, en el sentido de que el incumplimiento de un código podría dar lugar, lógicamente, a la pertinente sanción. Incluso se ha elevado de rango la figura tradicional del Código de Protección de la Infancia, ese código que todos teníamos firmado, me refiero a todos los operadores nacionales y algunos de divisiones autonómicas. Al final se incorporó también la FORTA, si no me equivoco. Era un código de autorregulación entre la Administración del Estado, los operadores y, al fin y al cabo, una decisión voluntaria de suscribirte a unos límites. Hoy por hoy, al haberse reflejado en un código legal, una norma legal, en una ley, la posibilidad de las franjas de protección reforzada que establecía el código, el incumplimiento de esas franjas no se va a quedar solo en un problema de incumplimiento de un código de autorregulación, sino en el incumplimiento real de una norma legal. Y con ello nada más que quiero terminar en unos aspectos que sí me importan desde el punto de vista publicitario, que es la materia sancionadora. La materia sancionadora, nada más que quiero dar 5 pinceladas, que son el sensible incremento de la cuantía de las sanciones, sensible en el sentido de que se llega a la mítica figura del 1.000.000 de euros, cosa que antes, bueno, todos sabíamos que era un límite de 600.000 como máximo en las muy graves, hoy en día llega al 1.000.000. Una cosa tranquilizadora, que es la aparición de la infracción leve, cosa que antes no ocurría, en el sentido de que todo lo que se hacía era o grave o muy grave, cosa que José Luis lo podrá decir, en algunos casos incluso a la propia Administración le sentaba, entre comillas, mal tener que sancionar por un exceso publicitario que incluso podía haber sido perfectamente cometido de manera consciente, es decir, no era un error, una conciencia por parte del operador, pero que un exceso de segundos la Administración se veía abocada a tener que calificarlo necesariamente o no sancionaba o sancionaba como infracción grave. No había la posibilidad de la ley. La figura de la multa coercitiva se recoge explícitamente en el texto. Bueno, es una figura que no estaba hasta ahora puesta en un texto de estas características, existía notoriamente en el ámbito de la administración pública y de la Ley 30 del 92 como una figura a disposición de la administración, pero que no había utilizado nunca la SECSI y que ahora tiene a su disposición como un argumento más para poder exigir determinadas actuaciones por parte de los operadores. La posibilidad de publicitar la sanción, que también es otro tema
polémico, que seguro que, porque además no es una automática en el sentido de que es una sanción que conlleva automáticamente necesariamente la publicidad de la sanción, sino que es una facultad que tendrá la Administración que en determinados momentos utilizará el carácter ejemplificante de las sanciones públicas, que hasta ahora no lo teníamos. Y por último, una cosa interesante que se ha ido puliendo con el paso del tiempo, imagino, que es la responsabilidad subsidiaria de los operadores en determinados tipos de programas, los famosos programas de esoterismo o de, no vamos a llamarle juego, los call TVs famosos de madrugada, pues los fraudes, las responsabilidades del operador. Bien es cierto que ventajosamente hemos obtenido una cosa que yo creo que era de razón de justicia, que era no hacerte responsable de los contenidos de los anuncios cuando el anuncio, como todos os imagináis, viene perfectamente enlatado. Tú lo pones con mejor o peor fortuna en el sentido de controles previamente con el correspondiente copy, pero en el caso de que no haya control por parte de autocontrol, en el sentido de que son anuncios aparentemente inocuos, pero te puedes encontrar con el disgusto que antes se consideraba y se puede considerar como publicidad ilícita y el responsable es el operador. Aquí, por fortuna, ha llegado a la conclusión de que el responsable último es el anunciante, que reclamará a su agencia de publicidad o no, pero al fin y al cabo no es directamente el operador. Y yo creo que es lo más relevante que podría señalar de este aspecto. Pues muchas gracias, Carlos. Si os parece, vamos a hacer toda la ronda de ponencias de corrido y luego ya abrimos turno de preguntas. Pilar, cuando quieras. Vale. Pues gracias, Raúl. Bueno, como habéis podido observar de la exposición que ha hecho Carlos, queda bastante claro que en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual la regulación de la publicidad es una parte muy importante, ocupa una parte muy importante de la ley. Hasta tal punto que nos ha obligado a todos los operadores a redefinir las políticas comerciales y al mercado pues a adaptarse a estas exigencias de la nueva ley. Por tanto, podemos decir que efectivamente esta ley, que por cierto entra desde el punto de vista publicitario, entra en vigor el 1 de agosto, esta ley va a suponer un cambio realmente significativo en todo lo que va a ser el escenario publicitario. Este cambio viene propiciado por una ley que yo creo, y consideración personal, que es una ley que en sí misma era absolutamente necesaria. Era absolutamente necesaria porque todos sabemos que la regulación publicitaria y la regulación audiovisual se caracterizaba por una dispersión normativa muy importante. Aparte de esa dispersión normativa, las leyes estaban ya obsoletas, incluso incompletas, y siempre teníamos que ir solicitando criterios interpretativos de esas leyes. Por tanto, una parte positiva, sí, esta ley respondía a una necesidad, pero la parte negativa es que quizá, como bien ha indicado Raúl, debido a esa tramitación accidentada, hay muchísimos aspectos desde el punto de vista publicitario que van a quedar incompletos o por lo menos indeterminados. Entonces, ahora yo aquí pondré sobre la mesa una serie de cuestiones que precisamente debido a esa indeterminación quedan en el aire con el fin de que o las debatamos entre nosotros y sobre todo que me gustaría que el representante en este caso de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones nos pueda orientar sobre los criterios interpretativos de una norma que desde mi punto de vista adolece de bastante indeterminación. Por otra parte, creo que es una ley que, en efecto, defiende o ha intentado defender, y así se expone en su exposición de motivos, los derechos de los consumidores y usuarios. En la exposición de motivos, uno de sus objetivos de la ley es ser garante de los derechos de los ciudadanos. Y esto es positivo, pero esa ley ya incluso ha sido criticada desde su nacimiento y se la ha considerado una ley sobreproteccionista. Un ejemplo de ello es simplemente señalar que, por ejemplo, no se puede hacer publicidad de bebidas alcohólicas que tengan una graduación inferior a 20 grados, solamente se puede hacer a partir de las 20:30, desde las 8:30 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es decir, no se podría publicitar, por ejemplo, ningún vino ni ningún cava. Todo aquello que tuviera una graduación inferior simplemente se podría publicitar en ese tramo que os digo, desde las 8:30 hasta las 6. También en cuanto, como ha indicado Raúl, se intentan defender los derechos del menor o potenciar la defensa de los derechos del menor, y también en ese punto ha sido criticada por muchos como sobreproteccionista. Para mí, otra de las características que tiene esta ley es que, si bien es cierto, como ha apuntado Carlos, a los operadores nos va a dar una mayor libertad. Vamos a poder determinar cuántos cortes queremos hacer, siempre con respeto a los límites que establece la ley,
cuántos cortes queremos hacer y si nos queremos inventar nuevos tipos publicitarios, porque ahora, fuera de lo que se considera los 5 minutos que ha dicho Carlos de las autopromociones, los 12 minutos de publicidad convencional, los anuncios o spots de toda la vida, y de los 3 minutos de la telepromoción, llamemos como llamemos a los tipos publicitarios, van a computar todo a los 12 minutos. Ya solo va a haber 12 minutos, no como antes que había publicidad convencional o no convencional. Con lo cual, tenemos cierta libertad, pero por otra parte va a obligar a los operadores a llegar a una especie de acuerdo de paquetización publicitaria. Hasta ahora, para los operadores, la figura del patrocinio, por ejemplo, es una de las figuras esenciales. El patrocinio ahora, de repente, al sector es un patrocinio que el patrocinio no va a computar como publicidad, no se considera publicidad, pero el hecho de que no se considere publicidad no quiere decir que no vaya a tener un valor económico en el mercado, con lo cual los operadores vamos a tener que buscar alguna fórmula para paquetizar esos elementos, como pueden ser el patrocinio y la telepromoción, que no computan efectos de publicidad, con el resto de tipos publicitarios para poder sacar una rentabilidad. Entonces, la libertad, por tanto, del operador de televisión, sí, efectivamente, va a ser mayor, pero nos vamos obligados a determinar, a redefinir, por decirlo de alguna manera, los tipos publicitarios. Otro aspecto que yo creo esencial y que también lo ha señalado Carlos es, desde mi punto de vista, la gravedad del régimen sancionador. Sí que es cierto que aparecen las sanciones leves, pero no es menos cierto que la acumulación de 4 sanciones leves en un año natural da lugar a una sanción grave, y la acumulación de 4 sanciones graves en un mismo año natural da lugar a una sanción muy grave. Con lo cual, esa parte positiva tiene de negativo, aparte del incremento cuantitativo de las multas, sobre todo esa política de acumulaciones y desde luego algo que desde nuestro punto de vista nos parece absolutamente inhumano, por darle un adjetivo, que es la difusión de la sanción, o sea, de la parte resolutoria por parte de la Administración. Y luego, antes de plantear las preguntas, ya para terminar, como órgano, o sea, como otro punto importante y positivo, es cierto que se ha creado el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, se define en la ley que se tiene que crear ese órgano. Ahora bien, y es bueno que haya un órgano de control, que esté asistido por un comité consultivo que represente a los ciudadanos, eso está muy bien, pero ¿cuál es la parte negativa? La parte negativa es que se ha dicho que se tiene que crear, pero no se da un tiempo, estamos en la absoluta indeterminación, es decir, podemos hablar de que va a haber un órgano regulador que va a ser el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, el CEMA, pero como no sabemos cuándo se va a crear, podemos estar esperando tiempo y tiempo en la indeterminación, y que estas funciones pues suponemos que seguirán asumidas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, como sigue siendo habitual. Teniendo estas cuestiones en mente, es precisamente esa tramitación accidentada lo que le ha llevado a que en muchos de sus articulados exista por lo menos poca claridad o indeterminación en cuanto a cuestiones eminentemente publicitarias. Nosotros, desde el punto de vista del operador de televisión y de la comercializadora publicitaria, hay una serie de cuestiones que preocupan porque no están claras, y al final sí que es necesario conocer o al menos saber cuáles van a ser los criterios interpretativos de la ley para determinar si nos estamos moviendo en aquellos tipos publicitarios de patrocinio o telepromoción que no computan, o si nos estamos moviendo en los tipos publicitarios que realmente, en el resto de tipos publicitarios que se entienden como publicidad. Yo aquí, en cuanto ya voy a lanzar las preguntas, que yo creo que las cuestiones que podrían ser objeto de debate, y que José Luis te invitó a que amablemente, cuando tengas tu turno, puedas dar tus criterios. En primer lugar, la nueva ley establece que el patrocinio y, como bien ha indicado Carlos, la telepromoción y las autopromociones están exentas de considerarse publicidad, no se consideran publicidad. Ahora bien, la definición que da la ley del patrocinio es una definición totalmente, por decirlo de alguna manera, totalmente genérica, muy laxa, y que no se corresponde actualmente con las realidades de patrocinio que aplicamos la mayoría de los operadores. Con lo cual, cuando me dicen que el patrocinio no se computa,
¿qué entiendo por realmente patrocinio? Porque es una definición tan amplia que no sabemos qué es lo que se puede meter dentro del concepto de patrocinio. Estamos entendiendo que es el patrocinio puro, como por ejemplo en Italia, donde lo único que no se computan son los cartones publicitarios, los cartones de patrocinio. ¿Puede haber un patrocinio acompañado de un spot, como el patrocinio que se viene haciendo ahora en la tele? Y sobre todo una cuestión fundamental que creo que la ley no deja en absoluto clara es si se pueden patrocinar secciones de programas. Entonces yo creo que es muy importante tener conocimiento de estas cuestiones para saber si estamos ante un patrocinio o, aunque sí, como decía Carlos, aunque nosotros lo llamemos patrocinio, no es patrocinio y es otro tipo publicitario y se computa dentro de los 12 minutos de publicidad. Respecto a la famosa figura de la telepromoción, coincido con Carlos en que la telepromoción, tal y como la define la ley, es lo que conocemos hoy en día en el sector como un momento interno. Se ha ido desnaturalizando y ahora pues, a un montón de fórmulas publicitarias se le denomina telepromoción. Pero con independencia de que los operadores tengamos que ceñirnos a lo que dice la ley, sí que la propia ley, cuando define telepromoción, aparte de darle unas connotaciones específicas, hace referencia a la comunicación comercial audiovisual que sea superior a un mensaje publicitario. Aquí, cuando se define luego un mensaje publicitario, no se dice cuánto tiene que durar el mensaje publicitario, con lo cual estamos ante otra absoluta determinación y otra absoluta subjetividad. Por lo tanto, en España sabemos que el tiempo medio del spot son 20 segundos. ¿Cuánto es el tiempo superior a un mensaje publicitario? Si yo ya utilizo 30 segundos y tiene las características que se predican de la telepromoción, ¿estamos ya ante una telepromoción o cuál es el límite? El spot son 20, pero no se nos dice un límite. Entonces, aquí yo creo que es necesario que el Ministerio determine un criterio clarificador por qué es lo que se puede entender como tiempo superior a un mensaje publicitario. Luego, otro tema que también a nosotros nos preocupa respecto a las telepromociones es que, como bien ha indicado Carlos, se establecen unos límites que son 3 minutos por hora o 36 minutos al día. ¿Qué ocurre si sobrepasamos esos límites? Es decir, el exceso sobre esos límites, ¿se computa todo como publicidad o solamente los 3 minutos siguen exentos y no se computan y se computa solo el exceso? Es decir, si yo tengo en una hora puedo hacer 3 minutos y tengo 3 minutos 20 segundos, si me excedo, porque muchas veces las telepromociones la cadena a veces no las puede controlar, aunque sean programas propios que las hacen en los programas en directo, ¿qué pasa con ese exceso? ¿Ya se convierte la telepromoción? ¿Me van a mí a cargar esos 20 segundos? ¿O se entiende que ya no estamos en el tipo de la telepromoción y me van a computar publicitariamente 3 minutos y 30 segundos? Eso es muy importante, sobre todo los excesos en cuanto a las telepromociones, y la ley tampoco les deja absolutamente clara ningún punto a ese respecto. Otra cuestión esencial que preocupa, por lo menos a nosotros como operadores de televisión, es la publicidad de eventos deportivos. En el caso de La Sexta, es una cadena que tiene mucho contenido deportivo y la publicidad de eventos deportivos cambia radicalmente. En el artículo 14.4, párrafo tercero, es donde se establece que la publicidad aislada solo se podrá realizar cuando el acontecimiento se encuentre detenido. Entonces, hay acontecimientos donde efectivamente que se encuentre detenido es fácil determinar cuándo se entiende que el acontecimiento se encuentra detenido. Pero, por ejemplo, en fútbol, ¿cuándo se entiende que el acontecimiento se encuentra detenido? ¿Va a seguir manteniendo el Ministerio los mismos criterios de que el acontecimiento se encuentra detenido cuando se está a balón parado? ¿O va a defender que se encuentra detenido cuando el árbitro dice final del partido? Entonces, yo creo que es una indeterminación muy importante a la hora de saber efectivamente qué entendemos por acontecimiento detenido. Y luego también respecto a la publicidad de eventos deportivos,
va a haber un gran cambio porque antes tú un acontecimiento deportivo lo podías cortar. Ahora un acontecimiento deportivo, por ejemplo la Fórmula 1, no se puede cortar publicitariamente. La ley lo que dice es que se pueden insertar mensajes publicitarios, pero siempre que permitan seguir el desarrollo del acontecimiento deportivo. Aquí estamos hablando de lo que todos conocéis como pantalla compartida. Ahora bien, la pantalla compartida, como lo estamos utilizando hasta ahora, que era potestad totalmente del operador, se entiende que la pantalla compartida, tal y como se está utilizando, con las dimensiones con las que la están utilizando en la actualidad los operadores, permite seguir el desarrollo del acontecimiento deportivo, o el Ministerio va a imponer un criterio y va a exigir que para seguir el desarrollo del acontecimiento deportivo tenga unas dimensiones determinadas. Otro de los puntos también que me gustaría resaltar es en cuanto a las campañas exentas de cómputo publicitario. Realmente es sorprendente que en el borrador de la directiva no se haga referencia a las campañas exentas de cómputo publicitario como en el borrador de la directiva anterior que desarrolló la ley que estaba en vigor. Y en la propia ley no se hace referencia a ningún tipo de cómputo sobre aquellas campañas que a día de hoy pues se entienden que están exentas de cómputo. Entonces, mi pregunta, que la lanzo aquí a debate, es: hasta ahora ha habido unas campañas que están exentas de cómputo publicitario. ¿Qué va a pasar a partir de ahora si no lo regula la ley? ¿Se van a seguir manteniendo como exentas de cómputo publicitario? ¿O, aunque no tengan finalidad social y no tengan una finalidad de lucro, se van a computar dentro de la publicidad? Y ya por último, pues, y esto ya es una pregunta directa para José Luis, me gustaría saber si el Ministerio va a elaborar un documento de criterios interpretativos o no se va a pronunciar al respecto, y si tienes algún conocimiento de plazos para la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, o conoces cuándo puede ser el plazo para la creación del mismo. Nada más. Te cedo la palabra, José Luis.